1 al 4. Libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 4. Y vamos a estar hablando bajo el tema barro en manos del alfarero. Diga conmigo, barro en manos del alfarero. Hoy nos vamos a dar cuenta de dónde realmente Dios nos ha sacado. Y es que es increíble cómo nuestro ego muchas veces llega a un nivel tan alto sin reconocer de dónde Dios nos hizo, y que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que somos imagen suya. Así es que, mis amables hermanos, ¿ya lo tienen? Libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 4. Lo leemos todos juntos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Palabra que vino de Jeremías de parte del Señor, diciendo: levántate, desciende de la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero. Le voy a invitar a que lea conmigo el versículo 4 todos juntos. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero. Oramos. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este privilegio que nos das de poder venir ante tu presencia con regocijos, oh Dios, con alegría, para poder hablar de estos versículos, Dios mío. Padre, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, Dios mío, para que podamos entender la verdad de tu palabra, para que podamos entender, Dios mío, lo que tú quieres enseñarnos hoy en día. Padre, que aquellos que aún duermen espiritualmente puedan ser despertados y puedan entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Padre, que aquellos que los oídos del entendimiento están aún cerrados, ábrelos, abre sus oídos, oh Dios, para que ellos puedan escuchar tu voz, para que ellos puedan oír tu voz y así puedan atesorar tu palabra. En tu nombre hemos orado, amén y amén. Puede tomar su asiento, mis amables hermanos. Vamos a estar hablando sobre el tema barro en manos del alfarero. Muy bien, empezamos. Creo que los hombres pasan por un proceso académico para poder llegar a graduarse, para ser profesionales. Después de hacer una carrera se especializan en posgrados, en maestrías, en doctorados, a fin de afinar más su carrera y poder enseñar mejor y poder sentirse mejor en la rama en la que enseñan. Y es que somos todos barros en las manos del alfarero, y todo esto tiene un costo. Todo esto tiene momentos difíciles, momentos duros en la vida para la gente que quiere lograr hacer algo, para la gente que quiere lograr sus metas, llegar a hacer sus cosas. Pero eso es el hombre y sus quehaceres. Esto es el hombre y su afán. Esto es el hombre y sus deseos de querer lograr algo que pues en el futuro va a ser de mucha ayuda para sus familias. Pero primeramente quiero que conozcamos acerca de este famoso nombre del barro. ¿Cuántos conocen aquí el barro? El barro es parte de la tierra, una parte de la tierra que se moja, y pues hay muchas personas que tienen el talento de poder hacer vasijas, pueden hacer que cuando usted va a sus países, ustedes se dan cuenta cómo hay personas que tienen un talento tan bonito, hacen sus muñequitos, los pintan, y usted va y los paga por $10-15 y viene usted feliz. Ese es el barro. El barro es bien vendible en nuestros países y en muchos países. Y prácticamente es exactamente lo que Pablo le recuerda a los corintios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Y es exactamente lo que estaremos hablando. Con frecuencia
en ese entonces las vasijas hechas por el barro las utilizaban para depositar, qué sé yo, los que tenían dinero depositaban sus joyas, algo otros depositaban otras cosas y les daban diferentes usos en ese entonces. Pero Pablo no toma el punto de vista de que la vasija había sido hecha para depositar el oro, depositar dinero, depositar cuantas cosas, sino que se va mucho más allá. Los desechos orgánicos, más que todo, también los depositaban en las vasijas, y es ese punto específico donde Pablo se agarra. Esa humildad que Pablo tiene de decir, así como el alfarero es capaz de hacer una vasija y poner una para honra y otra para ¿qué? Para deshonra, así es nuestra vida en las manos del alfarero. Dios es el alfarero perfecto, ¿cuánto lo creen? Entonces Pablo viene y se compara a él como la vasija de deshonra, a quien nadie quería amar. Inclusive cuando hace su currículo y habla acerca del apostolado, dice: yo como hijo, como apóstol abortivo, que Dios tuvo la gracia de poder salvarme. Pablo se está poniendo como lo peor. Inclusive días más tarde, cuando Pablo predica, dice: de todos los predicadores, de todos los pecadores, o el pecador más grande que usted pueda tener en su mente, déjeme decirle algo. ¿Qué dijo? Yo soy el primero, yo soy mayor que ellos. Entonces Pablo se está poniendo en un nivel de pecaminosidad más grande que usted se puede imaginar. Ahora, Pablo dice: como barro somos nosotros en las manos del alfarero. Dios puso en mi corazón prácticamente hablar de este tema, porque es prácticamente la vida del hombre en las manos de Dios. Nosotros somos barros en las manos de un Dios santo. Empecemos en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7. Empecemos entendiendo qué es el hombre, o de dónde viene el hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Leamos ese versículo de nuevo, pero leámoslo bien despacio y pongámonos nosotros en el lugar de ese hombre que Dios estaba creando en ese momento. ¿De acuerdo? Dice: entonces Jehová Dios formó, diga su nombre en esa parte, diga su nombre. Entonces Jehová Dios formó, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre es compuesto por dos elementos: el espíritu, que es la parte no material, y el barro, que es la parte material. Estos dos elementos tienen una pelea diaria. La carne obviamente va a amar los placeres del mundo, o sea, el barro va a amar los placeres de la carne o del mundo. Pero el espíritu deseará y amará las cosas que vienen de arriba. Y esta es la pelea constante que tienen esos dos elementos. El espíritu que hay en nosotros pelea con la carne. ¿No es cierto que usted pudo haberse quedado hoy en día en su casa, en su hamaca, en su cama, en su sofá, viendo televisión? Esa es su carne. Usted pudo haberse quedado con una taza de café, mirando televisión, mirando su programa favorito. Hoy no podemos decir que don Francisco, porque ya ni sale, ¿verdad? Pero sí, usted tiene sus programas favoritos que pudo haberse quedado mirándolos. Esa es, ¿qué? La carne. Más bien el espíritu tiene mucho más fuerza, porque usted ha creído en un Dios todopoderoso que transformó su vida, quien lo sacó de donde estaba. Dice que nos sacó del lodo cenagoso, ¿verdad? Nos sacó del lodo cenagoso, siendo nosotros también como ese lodo apestoso, siendo como ese lodo
que estábamos en la hediondez. Entonces de ahí nos saca Dios. Nos saca para que seamos ahora vasijas o vasos de honra. Ahora le explico por qué. Usted me puede decir, pero si Dios ha puesto a unos en cierta situación, a otros en otra situación, permítame, déjeme decirle algo. Dios nos creó como vasijas, somos todos vasijas. Diga conmigo, vasijas. Hay algo precioso de Cristo, hay algo precioso de Dios, hay algo precioso que encierra la Trinidad del Dios Todopoderoso, y ese es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, cuando Dios ejerce su ministerio, Él se movía sobre las aguas. Luego después viene Cristo a ejercer su ministerio. Dios toma una pausa, pero se reencarna con Cristo en una mujer, nacido de mujer. Nace un bebé, y ese bebé se llamó Jesús. Jesús creció en sabiduría, dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y luego termina el ministerio de Jesús y viene algo maravilloso a morar en nosotros como vasos. Y ese vaso es ocupado por el Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y justicia. Dios del barro, de aquello que no valía nada, hace un vaso, hace una vasija, y esa vasija la ocupa para depositar su Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Así que, mis amables hermanos, no estamos esperando aquí un mover del Espíritu Santo, no estamos esperando aquí que el Espíritu Santo nos visite, no estamos esperando un momento específico, un lugar específico donde el Espíritu Santo va a descender, porque desde el momento en que usted y yo fuimos salvados por Cristo Jesús, por la sangre de Cristo que limpió nuestros pecados, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, vino y moró en ese vaso, en esa vasija, y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, Él nos guiará en toda justicia y en toda verdad, porque grande es Él y maravilloso es Él para llevarnos al arrepentimiento cuando nosotros fallamos y defraudamos la deidad. Y déjeme decirle que su poder es tan grande, su poder es tan maravilloso, tan grandioso, que nuestra carne, que nuestro querer, que nuestra fuerza no será lo suficientemente fuerte para poder soportar la pureza y la grandeza del Espíritu Santo. Porque una vez el Espíritu Santo llega a morar en nuestras vidas, Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro. Dice la Biblia que Él nos recordará todo lo que nosotros hemos oído y pero ¿cómo nos va a recordar si nosotros no hemos oído, no hemos estudiado o no hemos comido de su palabra? Tiene que haber algo en nuestros corazones que ha sido la transformación desde el principio que Cristo nos salvó. Y esa transformación nos lleva a tener hambre de su palabra. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Levante su Biblia. Esta es la palabra de Dios. Este es el pan. Aquí hay ¿cuántos libros? 66. Es mucho más que suficiente para saciarnos todos los días. Es mucho más que suficiente para vivir comiendo de su palabra todos los días. Y si de algo usted debe estar convencido, y si de algo usted debe tener hambre, es de su misma palabra, no de otra cosa más. Porque su palabra es el pan que jamás nos volverá a dar hambre. Es el agua que tomaremos que jamás nos volverá a tener sed. ¿Cuántos se acuerdan de aquella mujer que cuando Jesús estaba sacando agua del pozo, y Jesús llega y Jesús le dice: mujer, dame de beber? Usted se acuerda que estas dos razas eran acérrimos enemigos, ¿se recuerdan? Y le dice: pero ¿cómo tú? ¿Siendo qué? Vienes a pedirme agua para beber. No había entendido. Pero Jesús le dice: mujer, si tan solo entendieras, si tan solo bebieras del agua que yo quiero ofrecerte, jamás volverás a tener sed. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Creyó y bebió del agua que Cristo le dio. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Corrió a dar las buenas noticias, corrió a dar las buenas nuevas, que quien había visto que alguien que estaba allí era como un profeta, ¿sí o no? Y esa mujer entendió que aquel
que le había dado de beber el agua de vida, le había dado de beber el agua que nunca jamás volvería a tener sed jamás. Muy bien, siguiendo con el tema, ser la imagen o la semejanza de Dios significa que fuimos creados en términos simples, que fuimos hechos para permanecer en Dios. Diga conmigo, permanecer en Dios. Ser la imagen o la semejanza de Cristo significa que usted y yo fuimos hechos no para apartarnos de Dios, no para alejarnos de Dios, sino para vivir en Dios y para Dios. Y vamos a ver más adelante el por qué el hombre se despega de esa naturaleza y se aparta de lo que es la imagen de Dios. Y entonces Dios lo saca del huerto del Edén. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne o sangre. De ninguna manera. No se parecía porque el hombre porque Dios pueda pecar a través de su sangre o su carne, sino que Dios puso en Adán el entendimiento de poder elegir, de poder desarrollar, de poder decir esto se llamará así. ¿Cuántos se acuerdan cuando Dios le puso todos los animales y Adán, el trabajo de Adán fue poner el nombre? Así que, mis amables hermanos, usted no diga por qué es tan feo el nombre del burro, porque Adán se lo puso. Se llama burro y así fue desde el principio. Muy bien. Y en la Biblia encontramos de que Dios es espíritu. Entonces no puede ser que Adán sea la imagen de Dios porque Dios era carne o sangre. Porque en el libro de Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿En qué es necesario que le adoren? En espíritu y en verdad. Dios no tiene un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la vida eternal. Fuimos creados para una vida eterna, o sea, para vivir eternamente con Dios, para vivir eternamente para Dios. Pero el hombre, a través de Satanás, se desvía del camino que Dios le había puesto, y aún así queda la eternidad abierta para el hombre. Muy bien. ¿Y cómo Dios crea al hombre para que viva eternamente? ¿No es cierto? Pero Dios creó a Adán y Eva para que vivieran eternamente glorificándole a Él, exaltándole a Él. El hombre tuerce el camino y decidió darle la espalda a Dios. Pero no significa que la eternidad para el hombre que pecó se terminó ahí. La eternidad sigue para el hombre. Le explico por qué. Usted y yo vamos a gozar de una vida eterna con Cristo, con Dios, en las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Vamos a vivir eternamente. El hombre que ha desobedecido pasará a un sufrimiento que eterno. La eternidad sigue, solamente que el hombre se desvió, no quiso seguir el camino que Dios le puso, sino que dijo: no, voy a desviarme. Y entonces aquí viene la consecuencia. Y la consecuencia es que Adán inyectó ese pecado que cometió en ese momento, ese error que cometió en ese momento, lo inyectó, y eso vino arrastrándolo generacionalmente hasta alcanzarnos a nosotros. Y nosotros hoy somos pecadores al igual que Adán. Adán no quiso seguir los pasos, Dios le puso un solo mandamiento, no lo quiso obedecer. Entonces, desde ese momento, nosotros también somos pecadores al igual que Adán. Cuando el hombre es hecho a imagen de Dios, esto pone al hombre en mucho más estima que todos los animales que Dios creó. O sea, somos creación única. Nosotros no venimos del mono, ni esa historia o cuentos que andan del Big Bang o como usted le quiera llamar. Somos creación ¿de quién? De Dios.
En los primeros capítulos de Génesis nos damos cuenta, dice que Dios decidió tomar del polvo de la tierra, agarrarlo y hacer ¿a quién? Al hombre, hacernos a nosotros. Eso fue lo que leímos en Génesis. Y después de hacerlo, después de hacer ese muñequito ahí, algunos gorditos, algunos flacos, algunos chiquitos, dice que decidió darle aliento de vida. Y fue este hombre, pues, la creación de Dios. Solo que este hombre fue la creación de Dios única, por encima de todos los animales. Y Dios le dio el privilegio de ponerle nombre a todos los animales, inclusive a la mujer. Porque cuando Dios hizo caer un sueño profundo en Adán, sacó de la costilla a Eva. ¿Y qué fue lo que dijo Adán? Esta será llamada carne de mi carne, hueso de mi hueso, será llamada varona, prácticamente. Adán también lo hizo. Dios capacita al hombre para que tenga comunión con el Creador, con su Creador. Inclusive desde el principio le da autoridad sobre los animales, que elija los nombres de cada uno según su género. Se trata de que el hombre tiene su semejanza, número uno, mental, diga conmigo, mental, moral y social. ¿Cuál es la capacidad mental que tiene el hombre? El hombre tiene la capacidad de pensar, bueno, algunos, o sea, a eso se le llama inteligencia, y decidir qué hacer. Por esa razón Adán peca, porque pone en Adán la capacidad de pensar. Diga conmigo, pensar. Entonces él pensó que lo que la mujer estaba haciendo estaba correcto, y vino y también comió, porque le gustó lo que vio, le gustó el fruto y decidió comerlo, y a esto se le llamó pecado, a la desobediencia. Eso es una de las características, el por qué el hombre también es semejante a Dios. La segunda, social. El hombre fue creado para tener compañerismo. Desde el principio vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces también puede reflejarse ahí el concepto de la Trinidad de Dios. El hombre no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios, Padre e Hijo, no es uno solo, son tres en uno. Y esos tres son la perfección, igual que como fue creado el hombre. Esto también puede reflejarse en la Trinidad de Dios. La primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Desde el principio Dios pone a Adán, pone a Eva y les manda. Pero ¿cuándo comienzan a interactuar entre Adán y Dios? ¿Cuándo comienzan a interactuar la creación con el Creador? Hasta que Adán ha pecado. Veámonos el libro de Génesis capítulo 3 versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué le respondió Adán? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque ya había fallado, ¿verdad? Ahí comienza la interacción entre el hombre y Dios. Dios llama al hombre, el hombre responde y le dice: oí tu voz, pero me escondí. Salió corriendo. ¿Pero por qué se escondió? ¿Quién le había dicho que estaba desnudo? Nadie se lo había dicho. Pero Dios había depositado en el hombre el derecho de pensar. Entonces el hombre pensó: pequé, fallé ante un Dios santo. Y se le abrieron los ojos del entendimiento y le dio vergüenza. Le dio vergüenza. Nadie le había dicho, pero se escondió porque le dio vergüenza. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, le dijo. Ahí comienza la relación entre
el hombre y Dios. Ahí comienzan a interactuar hasta que el hombre había fallado. Mientras Dios decía, el hombre obedecía. Dios le ponía, el hombre hacía. Dios le daba, el hombre tomaba. Pero una vez Satanás llega al corazón del hombre, comienza la interacción entre el hombre y Dios. ¿Se recuerdan cuando en el libro de Nahum dice que ante la ira de Dios tiemblan las piedras, los montes se parten, se deshacen? Dice, ¿y quién permanecerá en pie ante la gran ira de Dios? Ya en ese momento tenemos a un Dios airado. Ya no es el mismo Dios que trataba con Adán cuando Adán no había desobedecido, sino que tenemos a un Dios ya airado contra el pecado, porque había desobedecido su creación. El hombre, quien él había creado, y la mujer ya no eran los mismos. Dios los creó rectos, Dios los creó sin pecado, pero el hombre optó por desobedecer y Dios vivió airado y está airado con el pecado. Muy bien, Adán se esconde, Dios le habla y Dios le dice que ¿dónde está? Adán le responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Al tener libertad de pensar o elegir, Adán comete el más grave error que usted puede imaginarse. ¿Por qué? Porque ese error lo llevaría a la muerte, lo llevaría a tener una separación total de un Dios todopoderoso, de un Dios tan santo, tan poderoso, tan sublime, que podía pasearse, y Adán tenía el privilegio de poderle ver. Mas entonces, desde ese momento, cuando Adán comete ese error, se le quitan todos esos privilegios, y la consecuencia de ese error arrastró a todas las generaciones hasta alcanzarnos a nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Por la desobediencia de un solo hombre entró la muerte y el pecado. Y por haber entrado la muerte y el pecado, esa desobediencia nos alcanzó a todos, porque todos pecamos, porque su sangre es la misma sangre de Adán, y eso quedó contaminado hasta el día en que Dios decide exterminar por una vez con el pecado, o castigar de una vez el pecado. Con este error nos desfiguramos como imagen de Dios. Con este error nos arrastró al mal y la imagen de Dios quedó opacada. ¿Por qué? Porque ya no vivía en nosotros el deseo de querer obedecer. Ya no estaba en nosotros el deseo de querer levantar nuestras manos y exaltar al Dios Todopoderoso, sino que estaba en nosotros el deseo de cumplir o de hacer o de correr donde nuestra carne nos quiere llevar. Y es ahí donde comienza lo que es la lucha entre la carne y el espíritu. La carne quiere mirar hacia abajo, mas el espíritu quiere mirar hacia arriba, quiere las cosas de arriba. La carne, aunque tengamos al espíritu, como no tenemos un cuerpo totalmente transformado o no lo tenemos transformado, la carne desea aún los placeres de ella misma. ¿Por qué? Porque aún no tenemos esa transformación, aún no se nos ha llegado ese momento. Pero que esperamos ese momento. ¿Cuántos esperamos ese momento? El hombre prácticamente ya no agradó a Dios en ninguna decisión. En ninguna de sus decisiones pudo agradar a Dios más, porque sus hechos son malos, sus hechos son pecaminosos. Porque inclusive desde la concepción del hombre, este hombre, hablando generalizando hombre y mujer, el hombre nace
en pecado. Usted me puede decir, pero pastor, ¿cómo es eso? Si los niños aún no tienen el conocimiento de qué es pecado, de qué es bueno, qué es lo malo. Muy bien, vámonos al libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Leamos lo que la Biblia dice. Y dice así: he aquí, en maldad he sido, ¿qué dice? Formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿En qué hemos sido concebidos? En pecado, y en maldad hemos sido formados. ¿Por qué? Porque desde ese momento ninguna acción del hombre, ninguna actitud del hombre, ningún gesto, por bueno que aparente ser o por bueno que pueda ser, es bueno ante los ojos de Dios. Puede permanecer o puede ser bueno ante los ojos de los demás, pero ante los ojos de Dios esto se llama pecado. Y dijo el salmista: he aquí, él había entendido realmente de dónde él venía. El salmista había entendido qué realmente era lo que moraba en su corazón, o lo que era en sí su carne. Y dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto es lo que hace imposible al hombre agradar a Dios. Esa naturaleza destrozó de una vez y para siempre y nos arrastró a todos a la muerte. Por eso es que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, porque el pecado es todo lo contrario de la santidad de Dios. El pecado es lo que Dios detesta, mas sin embargo la santidad es lo que Dios ama, porque en sí esa es su esencia. Dios en sí es un Dios santo. Dios hizo al hombre del polvo, y como el alfarero perfecto lo talló, pero después de su muerte espiritual, el hombre por el pecado necesita con urgencia un renacer, un nuevo tallamiento, que lo rompan y que el alfarero nuevamente vuelva a tallarlo para que pueda parecerse a la imagen de Dios. Ahora, cuando Dios creó al hombre a imagen y su semejanza, el hombre no sintió, el hombre no supo cuándo sucedió, el hombre no supo cuándo Dios lo talló, cuándo le dio aliento de vida, cuándo lo puso a caminar, cuándo lo hizo hablar. El hombre no sabe, porque fue Dios quien hizo todo. Pero en esta segunda regeneración, en esta segunda creación de Dios y sus manos poderosas, el hombre siente, el hombre le duele. ¿Por qué? Porque ya ama los placeres del mundo, ya ama lo que el mundo le presentó desde el principio. Y no es cierto que cuando Dios llega a tu corazón y cambia tu corazón de piedra e inserta un corazón de carne, y tu corazón sí es receptible a la voz de Dios, pero de repente tú amas algo y te confrontas y te ves confrontado a través de las Sagradas Escrituras. ¿No es cierto que a muchos nos duele? Ese es Dios, esa es la palabra de Dios, ese es el alfarero volviéndote a formar. Pero en este caso vamos a sentirlo. En esta vez vamos a comprobar el dolor en carne propia. Por ejemplo, ¿qué es lo que te estorba para poder servir mucho mejor a Dios? ¿Qué es lo que te obstaculiza para poder amar mucho mejor a Dios? Probablemente lo que te está estancando para servir a Dios es algo que en los planes de Dios, es algo que en la santidad de Dios no está, que esté en tu vida. Y llegará el momento en que la santidad de Dios llegará y comenzará a barrer. La mano del alfarero llegará y comenzará a tallar, comenzará a romper, comenzará a quitar. Y usted dirá: pero es que era lo que más amaba, era lo que más quería, era lo que más deseaba. Pero eso es lo que el alfarero quiere a formar en nuestras vidas, que parezcamos, que seamos como la imagen de Dios.
parecernos mucho más a Él. Y muchas veces nosotros vivimos amando lo que Dios detesta en nosotros. Y ese momento se llegará, si no ha llegado en su vida, se llegará. Y déjeme decirle que aunque duela, Dios lo arrancará. Si en los planes de Dios, si en la soberanía de Dios está que usted es el barro en sus manos y que Él lo tallará y que Él lo va a moldear a su manera nos va a moldear y no a la manera propia nuestra. Porque a nuestra propia manera nosotros vamos a sentarnos y vamos a acomodarnos, ¿no es cierto? Pero a la manera de Dios nos levantará y nos hará que nos parezcamos a Él paso a paso. Nos arrancará, nos levantará, nos quitará, nos pondrá a su manera, a la forma en que Él mejor le plazca, nos tallará. Él es como el carpintero en el taller y nosotros somos esos trozos que estamos en el taller. Nosotros somos ese barro, nosotros somos como el barro en bruto que nos pondrán en fuego. Dios nos pondrá en fuego para que de ahí puedas pulirse la vasija que Él quiere usar, para que de ahí pueda salir la vasija que Él quiere utilizar. Y de repente usted va a decir: el hermano es diferente a antes. Y se va a ver usted a usted mismo, puede ser que se mire y diga: pues soy diferente, no soy lo que era antes. No amo lo que antes amaba, más bien detesto lo que antes amaba. Y ya la vergüenza. Y algunas veces, algunos de ustedes les ha pasado que se han parado un momento en nuestra vida y han visto el pasado y se avergüenza de que era usted, y se avergüenza usted de usted mismo. Dice: wow, realmente Dios ha ido cambiando, Dios ha transformado. Y muchas veces no nos damos ni cuenta, sino que de repente despertamos y decimos: somos diferentes, o la gente nos ve, son diferentes. ¿Por qué? Porque dicen por ahí: somos como cartas leídas por el mundo. Y ese es Dios trabajando en nuestras vidas. Mis amables hermanos, Dios como el alfarero perfecto y nosotros como el barro, que somos frágiles, jamás desde el principio que Él nos creó ha dejado de trabajar en nuestras vidas. Jamás, jamás. Porque Él nos va a tallar hasta el día del Señor. Él nos va a tallar hasta el día que estemos en su presencia y que nuestro cuerpo sea transformado. En el libro de Jeremías, en el versículo 4 que leímos, y dice: y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Muy bien, retrocedamos con este versículo. La vasija de barro somos nosotros. Dios está creando la vasija. Dios crea la vasija. Y dice que la vasija de barro que estaba tallando el alfarero, ¿qué pasó? Se echó a perder. ¿Qué pasó con Adán? Dios lo depositó, Dios lo puso en el huerto del Edén para que viviera para Él y por Él, y quisiera lo que agradara a Dios con todos sus hechos. Pero esta vasija puesto en el huerto del Edén, ¿qué pasó? Se echó a perder. Y luego sigue diciendo el versículo: y volvió y lo hizo otra vasija, según le pareció mejor. ¿A quién? Hacerlo. ¿A quién? Al alfarero. Muy bien, tú desobedeciste, por consecuencia te llegó la muerte, por consecuencia vas a envejecer, por consecuencia vas a sufrir más dolores, por consecuencia vas a trabajar la tierra, por consecuencia la tierra en vez de buenos frutos también te producirá cardos. Por consecuencia vas a ganar el pan todos los días con el sudor de tu frente. Pero aquí viene lo más precioso, que Dios en su soberanía pone al Redentor, para que aquella vasija que Él había hecho con tanto amor, con tanto cariño, que había desobedecido, se echó a perder, pero ahora
viene un renacer en esta vasija y lo volverá a hacer a la misma manera de Dios, solo que hoy necesita a su Hijo para poder hacerlo. ¿Por qué? Dios con su poder formó al hombre. Dios lo hizo, Dios puso el aliento de vida, Dios puso el espíritu de vida para que este hombre pudiera ser un ser viviente. Punto. El hombre comenzó a caminar, el hombre comenzó a hablar, el hombre tuvo entendimiento y por tener entendimiento comete un error. Ahora Dios necesita, no es que cuando Dios creó al hombre no necesitaba un poder sobrenatural, ahora necesita algo mucho más que eso. Ahora necesita al Hijo que Él tanto ama, al Hijo que Él tanto amaba y tanto ama, para que éste rescate lo que se había perdido. A través de su perfección, éste va a rescatar aquello que se perdió desde antes. Y esa perfección la puede ver Dios en nosotros, porque Cristo nos la regaló. Cuando Cristo nos regala su perfección, sus 33 y pico de años de perfección que lo depositó en nuestras vidas, Dios las ve como si nosotros hubiésemos vivido toda nuestra vida sin haber tenido un mal pensamiento, sin haber tenido una mala actitud, sin haber tenido un mal deseo, sin haber pecado. Más bien hemos sido perfectos toda nuestra vida. De esa forma nos ve Dios a través de Cristo Jesús. ¿No es maravilloso la forma en que el alfarero trabaja en nuestras vidas? ¿No es precioso en la forma en que el alfarero está trabajando en nuestras vidas? ¿Sabe cómo trabaja el alfarero en nuestras vidas? A través de Cristo Jesús. Si no fuera a través de Cristo Jesús, el alfarero hubiera agarrado el barro y lo hubiera tirado al fuego y se hubiese deshecho de nosotros de una vez y para siempre. El molde es Cristo para nuestras vidas, porque ese molde, nosotros estamos metidos en el molde de Cristo y estamos cubiertos por Cristo. Entonces Dios ya no ve a un hombre pecador, sino que ve a un Cristo santo. Cristo nos protege de la ira de Dios. Cristo es el protector de la gran ira del Padre. Cuando Cristo nos protege de la ira de Dios, ahora esa ira no se quedó ahí nomás. Esa ira no se quedó ahí nomás, sino que dice Dios, entonces tú decides encubrir o borrar los pecados del hombre, pero mi ira va a caer sobre ti, porque alguien tiene que pagar por la desobediencia, y ese fue Cristo quien pagó. Alguien tiene que pagar por ese error, y ese fue Cristo quien pagó por el error que el mismo Adán cometió y que usted y yo hoy cometemos todos los días, de darle la espalda a Dios. Muchas veces preferimos hacer cosas que nos van a hacer sentir bien que estar un día más en la casa del Señor. Muchas veces preferimos hacer cosas que a nosotros nos va a hacer sentir bien, pero que a Dios lo va a desagradar. Mas sin embargo no tenemos en cuenta que estamos metidos en la forma que es Cristo, y que Él es quien mis amables hermanos, si tan solo Cristo se apartara de enfrente de nosotros, seríamos exterminados en términos de segundos, porque entonces Dios vería lo horrible y lo pecaminoso que nosotros somos. Ya no vería a Cristo en nosotros, sino que la ira de Dios caería sobre nosotros. ¿Se recuerdan cuando Cristo estaba crucificado junto a los dos ladrones? Y de repente Cristo clama con gran voz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él clama con una gran desesperación, no porque los clavos le dolían, no porque los azotes le habían dolido, no porque tenía gran sed y en vez de darle agua le dieron a tomar vinagre, no porque la vía dolorosa fue larga, no porque la gente escupió sobre su cuerpo, no porque la gente le vio mal. No fue por eso. Fue porque en ese momento, preciso en ese momento, Jesús estaba cargando tus pecados y mis pecados en su cuerpo. Y como Dios es un Dios
sumamente santo, sumamente recto, sumamente poderoso para poder mantenerse en su santidad y no desviarse, detesta el pecado con esa gran fuerza que tiene. Y como detesta el pecado, al ver a su hijo cubierto de pecado, no pudo mantener su mirada ante su hijo y esconde su rostro de su hijo y no le responde. ¿Y sabe por qué no le respondió? Porque en ese momento Jesús le estaba diciendo: Padre, Padre, si es posible, le dijo antes, pasa de mí. No estaba hablando del sufrimiento, estaba hablando de la ira, de la copa de la ira que iba a caer sobre sí mismo. Lo que usted y yo hoy deberíamos sufrir, deberíamos pagar, deberíamos tener en cuenta que eso sería nuestro final, el castigo de Dios por haber desobedecido desde el principio el primer mandamiento que se le dio al hombre. Un solo mandamiento. Y hemos repetido múltiples veces acerca de los 10 mandamientos. Hemos dicho que son el resumen de 613 mandamientos que se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia. Y ese resumen se resumió prácticamente en 2: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué dijo? Toda tu alma. Y también a tu prójimo como a ti mismo. Mis amables hermanos, no es así nomás. Somos su primera hechura y por el pecado nos echamos a perder y morimos desde el momento que pecamos. Ese pecado separó la relación que el hombre tenía con Dios. El hombre, estando muerto, necesita con urgencia a un Salvador, una nueva naturaleza que lo ponga en un lugar diferente de donde está, cosa que el humano no puede llegar a hacer, cosa que el humano no tiene el poder para poder transformar o para poder proporcionar a otros, porque tiene que ser sobrenatural. Al igual que la primera vez cuando Dios creó al hombre fue hecho sobrenaturalmente, esta vez también perdona sobrenaturalmente. Esta vez también nos quita lo que nos estorba para que le adoremos sobrenaturalmente. No puede surgir de nuestra fuerza, porque no podemos. Mis amables hermanos, todos se desviaron. Mis amables hermanos, todos desean el mal. Todos, dice Pablo, no hay ni siquiera uno que quiera servirle. ¿Por qué? Porque caímos en la naturaleza que Adán nos dejó. Y esa naturaleza nos sigue arrastrando hasta el día en que nuestro cuerpo sea transformado, aún tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿No es cierto que muchas veces nosotros podemos estar en la presencia de Dios y podemos estar adorando al Señor y nuestro espíritu puede estar derramado y nosotros decimos estamos al pie de la cruz, pero de repente un mal pensamiento, de repente nos acordamos de tal y tal cosa y nosotros decimos: Dios mío, pero ¿cómo puede ser si mi espíritu se está derramando ante tu presencia? Es por esa razón, porque aún tenemos nuestra carne que nos quiere arrastrar al mal. Es esa lucha con la que tenemos que lidiar todos los días. Nuestra carne vuelve a mirar al mundo, mas el espíritu quiere mirar las cosas de arriba. La nueva creación de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego finaliza el versículo diciendo: porque por gracias sois salvos. ¿Por qué somos salvos? En esta segunda etapa Dios nos da vida nuevamente, transformándonos o transformando así todo lo detestable ante sus ojos. Solo que aquí nos arranca cosas que sí nos dolerán, pero todo será a su manera y a su voluntad, puesto que de nuevo hay que recuperar la imagen de Dios, esa imagen que se perdió en el huerto del Edén, que antes nos unía con Dios, pero que ahora nos separa gracias al pecado. Esa semejanza que perdimos cuando en otro tiempo la amábamos, esa semejanza Dios tiene que volver a recuperarla, y la va a recuperar de esta forma:
nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ¿no es cierto? Y dice que Él llega en un momento que usted menos se lo espera, y de nuevo vuelve a dar soplo de vida. Ese soplo de vida hace que nuestros ojos espirituales se vuelvan a abrir y podamos ver su gracia. Cuando llega y da el soplo de vida, hace que nuestros oídos espirituales puedan abrirse. Y cuando nuestros oídos espirituales son abiertos y de repente escuchamos su palabra, amamos su palabra, atesoramos su palabra, queremos más de su palabra. ¿Por qué? Porque nuestros oídos espirituales han sido. ¿No se ha preguntado usted por qué es que muchas veces nosotros les hablamos tanto a personas que de Cristo, les hablamos del Evangelio, les decimos: mira, hay un Dios todopoderoso que quiere perdonar tu pecado, que quiere salvarte de donde estás, y la gente como si nada, como que si lo está diciendo a una piedra, como que si se lo está diciendo a un árbol o a algo que no escucha, que no tiene vida. Y usted dice: pero wow, ¿cómo puede ser? Si el Evangelio es tan maravilloso, si el Evangelio es tan lindo, porque lo sentimos, ¿no es cierto? Amamos esa salvación, porque adoramos esa salvación, amamos al Dios todopoderoso y nos deleitamos en su palabra. Entonces decimos: queremos compartir ese gozo con los demás, y decimos nosotros: ¿cómo es posible que no puedan entenderlo? Es por esa razón, porque viven muertos en sus delitos y pecados, y no lo entenderán hasta que el alfarero llegue y los comience a moldear. Dice que Él llegará y entrará su mano al corazón, arrancará ese corazón de piedra, lo sacará e insertará un corazón ¿qué? De carne, que sea receptible a su voz, que pueda palpitar a la velocidad de la voluntad de Dios. Y cuando el alfarero llega e inserta su mano y arranca ese corazón, no lo remodela. Hay alguien por ahí que dice: oh, que estamos quebrantados de corazón y es necesario que nuestro corazón sea sea arreglado, sea recuperado, Dios no remienda nuestro corazón, mis amables hermanos. Dios te da un corazón nuevo, Dios te da una nueva naturaleza. Y cuando Dios te da un corazón nuevo, tus pensamientos van a ser diferentes, tu forma de hablar va a ser diferente. ¿Por qué? Porque de nuevo te ha dado una nueva naturaleza, te ha dado la naturaleza que antes perdimos gracias a Adán. Y esa nueva naturaleza, ¿qué es lo que va a desear esa nueva naturaleza? Amar a Dios, glorificar a Dios sobre todas las cosas. Y quien diga que es cristiano y quien diga que tiene una nueva naturaleza, pero con sus hechos muestra todo lo contrario, vive con un corazón de piedra, y este es un muerto andando y necesita a un Salvador, necesita al carpintero, necesita a aquel que nos dio la vida. Por muy bonito que éste hable, por muy bonito que éste se pare y diga y haga o ande con la Biblia bajo el brazo, necesita un Salvador. Y si este Salvador una vez llegó, esta persona va a ser diferente. Muchos dicen: no, es que poquito a poco va a ir cambiando, poco a poco él va a ir cambiando, va dejando las malas actitudes. Mis amables hermanos, Dios no cambia poco a poco el corazón. Dios no te cambia la mitad del corazón hoy y la mitad del corazón el próximo año. Dios te arranca el corazón de una vez e inserta un corazón nuevo. Y cuando ese corazón nuevo está en tu corazón, está en ti, vas a amar las cosas espirituales, vas a desear las cosas espirituales, vas a desear que se te hable más, vas a desear parecerte más a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. La naturaleza del Espíritu amará lo que el Espíritu quiere. La naturaleza de nuestra carne amará lo que el mundo tiene. Esa es la pelea que está entre la naturaleza espiritual y nuestra carne pecaminosa.
Dijimos que en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois. En esta segunda etapa, como les dije, Dios nos da vida nuevamente, transformando así todo lo que Dios detesta en nosotros ante sus ojos. Solo que aquí Él arrancará, ya no creará un muñequito de barro, sino que este hombre quien Dios creó tiene cosas tan malas, todo en sí es malo, pero basta con transformar su corazón para que todo lo demás sea cambiado, porque engañoso es el corazón. Pero aquel que tiene un corazón que Dios lo ha puesto, ese corazón va a desear las cosas de arriba. Y las cosas de arriba, mis amables hermanos, son santas, son sagradas, son justas, son verdaderas. Por lo cual, si esos son nuestros deseos, gloria a Dios. Si esos son nuestros deseos, amén, mis amables hermanos. Y si usted puede decir: pero entonces yo siento que nunca he sido transformado por el poder del Espíritu Santo, yo siento que necesito esa transformación. Si usted está pensando eso en este momento, déjeme decirle que sus ojos están siendo abiertos en este momento, porque usted no puede pensar por sí mismo, usted no puede pensar por usted mismo que necesita un Salvador. No lo puede hacer, al menos que el Espíritu Santo ya esté interviniendo en su vida, al menos que el Espíritu Santo ya esté cambiando algo en su corazón, en su vida, esté cambiando algo en su interior. Ahora, como barro, vasijas en sus manos, que por causa de la maldad nos quebramos, tendremos que ser reconstruidos de nuevo. Él quitará el corazón malvado y pondrá uno de acuerdo a su corazón. El libro de Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Puede leer conmigo ese versículo, por favor? Es uno de los versículos preciosos para nosotros. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dice así: os daré corazón nuevo. ¿Qué dice? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dijo Charles Spurgeon: pero creo que si miramos nuestro pasado con el ojo de la penitencia, quedaremos sumidos en el asombro y en la vergüenza y el dolor, pues nuestro clamor será: ¿cómo pude haber maltratado a un amigo tan bueno? He tenido un benefactor lleno de gracia y he sido muy malagradecido con él. He tenido un padre muy devoto, pero nunca le he dado un abrazo. ¿Cómo es posible que no le haya dado un beso en señal de mi gratitud afectuosa? ¿Cómo es posible que no haya estudiado la forma de que estaba consciente de su bondad y que sentía en mi pecho un agradecimiento profundo por su amor? Dijo Charles Spurgeon. Dios transforma nuestra naturaleza, transforma nuestras vidas para vivir nuevamente para Él y solo para Él. Si hay un pecador que desea ser perdonado, pues Dios salvará su vida. Recuerde, Dios, a quien Él viene, no le echará fuera. A quien Él viene con un corazón arrepentido, jamás lo rechazará. Jamás, porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Si el libro de Ezequiel es exacto en lo que se convierte el hombre, antes en las manos de Dios, ante las manos de Dios somos formados, y después, al igual en las manos de Dios, también seguiremos siendo transformados todos los días. Si es que el hombre, después de la caída, quedó con la
tendencia al mal, de vuelta Dios lo atraerá. Y repito lo que dice el libro de Salmos 51:5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dios es nuestra forma. Estamos como el oro bruto. ¿Qué hay que hacer para que este oro sea pulido? Tiene que ser pasado por el fuego, pasado por diferentes artefactos que lo pulirán, que le cortarán y que lo harán de la forma en que aquel hacedor quiere hacer. Nosotros somos así en las manos de Dios. Él nos pasará por diferentes artefactos, y aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque lloremos, Dios nos hará a su imagen y semejanza, porque esa semejanza la perdimos desde el principio, pero nos ha amado tanto que nos ha vuelto a recoger, como la gallina recoge a sus polluelos, decía el proverbista. Mis amables hermanos, ¿por qué tenemos miedo? ¿De qué nos preocupamos? Si usted y yo hemos sido de nuevo transformados, mis amables hermanos, si un día nos desviamos del camino de Dios y hemos sido transformados de nuevo para que podamos parecernos a la imagen de Dios, deberíamos estar doblemente agradecidos con el Señor y Salvador Jesucristo, porque así nos ha amado, porque así nos quiere tener. Y si hay una forma que Dios sabe pulirnos, es cuando más nos duele, es con lo que más amamos, es con lo que más deseamos, es con lo que más nos gusta. Ahí Dios le encanta pulirnos. De esa forma Dios le encanta. ¿Se recuerdan de Job? Comenzó quitándole ¿qué? Sus riquezas, ¿no? Y de repente le quita lo que él más quería, que eran sus hijos. Pero él había entendido que si Dios dio, también Dios podía quitarle. Y al fin y al cabo dijo Job, sea su nombre. Y luego después dice: antes yo de oídas te había oído, de oídas. Pero escúcheme, antes de eso Dios le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que es recto? Mis amables hermanos, ¿podría atestiguar Dios de nosotros de esa manera? Diga usted, que Dios haya dicho: no has visto a mi siervo, diga su nombre, que es recto. Era recto ante los ojos de Dios, ¿no es cierto? Y luego después dice: antes yo de oídas te había oído. Mis amables hermanos, si de oídas le había oído y era recto ante los ojos de Dios, ¿cómo era este hombre después? Si de oídas le había oído, dice, pero más ahora mis ojos. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Mis amables hermanos, después de ese momento difícil viene el consuelo espiritual de Dios a nuestras vidas. No es que los problemas se vayan a terminar, porque el final de cada problema simplemente es el comienzo de otro que va a llegar a nuestras vidas, porque de esa forma vamos a ser pulidos. Dijo el apóstol Pedro el apóstol Pedro en cierta ocasión dijo que se afligía cuando no tenía problemas, no tenía dificultades. ¿Cuántos de aquí podemos decir eso? Que nos preocupamos porque no tenemos dificultades. No, ¿verdad? Más bien todo lo contrario. Nos alegramos cuando no tenemos dificultades. Eso es lo normal. Eso es lo que desea nuestra carne. Vivir feliz, estar tranquilos, tener bienes. Pero el Espíritu no nos empujará a eso. Discúlpeme, el Espíritu nos empujará a deshacernos de nosotros mismos y amar lo que Dios quiere amar y amar lo que Dios ama. Lo dejo con dos pensamientos que quiero que se lleve en su corazón. Somos barros destructibles en las manos de un Dios indestructible. El barro se cae, se quiebra, pero estamos en las manos de un Dios indestructible que jamás nos dejará caer. Puede estar seguro
que aunque nuestro corazón, aunque nuestro cuerpo sea destructible, estamos en las manos de un Dios indestructible. Que pase lo que pase, venga lo que venga, nos azote quien nos azote, estamos en las manos de un Dios indestructible. Número 2, como hechos de barro, Él hace de nosotros vasijas para ser usados a su antojo y a su divina voluntad. Así es que no nos enojemos cuando estemos pasando momentos difíciles. Hay quienes pueden decir: está pagándolas, le pasó. Así lo tiene Dios. Ve, está pagando. Mis amables hermanos, Dios lo está puliendo para que se parezca más a Él. Dios nos está puliendo para que podamos ser a su imagen y semejanza. Dele un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Muchas gracias, Cristo Jesús. Muchas gracias. Romanos capítulo 3 versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.